Sincero agradecimiento. He empezado hablando en primera persona, que no suelo hacer, pero lo hago en nombre de mis compañeras, a la doctora Negri y a la doctora Saracosti le diría que soy una minoría de género en mi grupo de trabajo. Le señalo que, en primer lugar, el más sincero agradecimiento en nombre de mis compañeras y del mío propio por esta invitación. Para nosotros es un halago. La doctora Saracosti sabe perfectamente el tipo de trabajo que estamos realizando desde hace exactamente unos 12 años en el contexto español, de distintos tipos. Y por lo tanto, pues para nosotros es una gran satisfacción llegar aquí y compartirles, porque en realidad lo único que queremos es compartirles. Precisamente por esta idea de equipo, que también conoce la doctora Saracosti, he preferido en este caso mantener a mis compañeras en la propia portada de la presentación. Si estoy yo aquí exclusivamente son por razones de edad, afortunadamente para mí, porque he vivido un poco más que ellas, pero esa es exclusivamente la razón. A pesar de lo que ha dicho el presentador Patricio, actualmente pertenecemos a dos grupos de investigación en España, uno que se llama Diversidad, Calidad, etcétera, etcétera, Atención Temprana, como ha señalado. Otra compañera que pertenece a un departamento de Teoría e Historia de la Educación pertenece a otro grupo de investigación, pero en la actualidad estamos tramitando la configuración ya formalmente de nuestro propio equipo diferenciado que se denomina Compartimos Educación. Y esa es justamente la referencia fundamental de todo nuestro trabajo, el compartir, que es lo que también queremos ahora mostrarles. La profesora Saracosti que me invitó o nos invitó a hablar sobre la importancia de trabajar sobre estos temas, y en principio pues planteamos justamente ese título: Investigación y transferencia y la relevancia. La forma de enfocar el trabajo podría haber sido tremendamente diversa. Hemos optado por una versión un poco de teoría de la ciencia, pero no les voy a aburrir para los que no son muy amigables de la filosofía de la ciencia. Para nada, no tiene nada que ver con pero digamos que puede tener ese arranque. Porque la justificación de cualquier razón que subraye la importancia de la investigación y la transferencia en estos temas justamente es porque se trata de investigación científica. Y por lo tanto, pues todo lo que sea aplicable a la investigación y la transferencia científicas es aplicable a cualquier objeto de estudio, entre otros, la familia, los procesos socioeducativos, las comunidades, etc. Nuestro concepto de ciencia, que puede diferir casi seguro o probablemente con el que presentan algunos de ustedes, es digamos, un tipo de trabajo, un tipo de planteamiento en el que la función principal, es decir, el objetivo último, la finalidad última, aquí se ha subrayado ya en algunas ocasiones cuando se ha querido matizar la idea de la transferencia. La función principal de la ciencia es transformar positivamente la realidad, resolver problemas, mejorar las condiciones de vida, garantizar la sostenibilidad de la naturaleza, etc. Eso es como función, y el idioma que la mayoría ha sido nuestra lengua materna, el español, sostiene como el término función, la finalidad última. Para trabajar o para alcanzar esa finalidad última, las disciplinas científicas normalmente se plantean pues una serie de objetivos, por ejemplo, conocer, describir, es decir, definir, clasificar, concretar objetos de estudio. Hace un momento se han planteado cuestiones que me imagino que serán
a razón de la presencia de Patricio a propósito de ecuaciones estructurales, es decir, lo que nos han servido justamente para concretar esos constructos científicos o de objetos de estudio científico, explicar también bajo un tipo de análisis muy similar, es decir, intentar extraer regularidades, constancias, tendencias, independientemente de las concepciones científicas o de cada paradigma, de cada disciplina. Pues ya saben ustedes que utilizamos unos u otros más la expresión ley, tendencia, razón por la que ocurren las cosas, es decir, para no ser molesto con determinadas creencias científicas. Otro objetivo es el predecir, es decir, justamente en base a esa regularidad, en base a esa constancia, en base a estas tendencias, somos capaces de anticiparnos a los problemas, a pronosticar. Valorar es otro objetivo, es decir, emitir juicios de valor. No sé aquí, pero yo tengo la costumbre de provocar a mis alumnos, sé que ustedes no son mis alumnos y el nivel es tremendamente superior, pero cuando estamos planteando determinados problemas, inmediatamente le digo, bueno, y tú como científico tienes que emitir juicios de valor. ¿Juicios de valor? Pero no estamos en ciencia, ¿no? Bueno, posteriormente iremos viendo cómo se puede concretar esta idea dentro de lo que es el objeto de trabajo de familias, procesos socioeducativos y comunidades. Y, por supuesto, un objetivo para alcanzar esa finalidad última, esa función, es la transferencia, es la posibilidad de que empresas, hemos oído que está aquí presente la Fundación Telefónica, administraciones, pues sean capaces de incorporar justamente esos avances y estas maneras de progresar del conocimiento y de la explicación de los objetos científicos. Y por último, algo que es imprescindible también, es decir, el transmitir, el formar, la capacidad heurística que tiene la ciencia de acercar y de transmitir todo esto. No tiene sentido que se agote todo el conocimiento o determinados conocimientos en una generación. Bien, desde ese planteamiento general de lo que es la ciencia o lo que es el trabajo de investigación científica, todo eso cómo se puede concretar, dónde, de qué manera, a lo que es un objeto de estudio peculiar, como todos los que pues tratan las ciencias sociales, las ciencias de la educación, las ciencias de la conducta. Es decir, no voy a decir que son disciplinas especiales para que no se me moleste nadie, pero que sí que son peculiares en función de otros estándares. Vamos a ver si pudiéramos concretar todos esos objetivos en lo que es el objeto y, por lo tanto, remarcar justamente la relevancia de investigar y de transferir ese conocimiento. Por ejemplo, si nos planteáramos a propósito de, repito, procesos socioeducativos, familia, comunidades, el objetivo de conocer, es tremendamente relevante el seguir trabajando en la concreción justamente de los constructos, de los conceptos, de los elementos conceptuales con los que trabajamos. Antes he hecho una ligera referencia a lo que son pues, análisis factorial confirmatorio, etcétera, etcétera, o ecuaciones estructurales. Es decir, si bien en determinados momentos las ciencias sociales, en concreto la ciencia de la conducta, fueron capaces de profundizar y acotar muy bien dentro de lo que son nuestros objetos de trabajo, las variables sujeto, es decir, la personalidad, la inteligencia, la articulación del lenguaje, la lectoescritura. Es decir, solo a partir de los años 70 o 80 se empezó a plantear justamente la concreción, la referencia empírica de las variables contexto. Es decir, era el momento en el que, por ejemplo, en una disciplina como la que yo imparto, que es evaluación psicopedagógica, diagnóstico en educación, se trabajaba aquello de assessment and evaluation, es decir, intentando separar lo que era la atención a las variables sujeto y las variables contexto. Pero parece como que las variables contexto, el contexto con el que interactuamos, familiar,
grupo de iguales, etcétera, como que necesita todavía mucho mayor nivel de concreción y de rigurosidad en el planteamiento. Dentro de esta disciplina que le estaba comentando, en la que yo imparto docencia en la Universidad de Murcia, pues en los años 80, por ejemplo, fue básico el trabajo de Moss, Trickett y Moss a propósito de lo que serían unos instrumentos de evaluación de contextos, en concreto el CES, FES, CIES y WES, que eran evaluación de contextos con arreglo a un conjunto de dimensiones que se podían trabajar. Pues el FES era en la familia, la evaluación del clima social en la familia, el WES en el trabajo, CIES en instituciones penitenciarias y el CES en los centros educativos. Es decir, ese tipo de concreciones, ese tipo de instrumentos fueron los que nos han ido propiciando barajar y trabajar con elementos rigurosos de análisis de la realidad. Por otra parte, en alguna ocasión, alguno de nosotros, por ejemplo, mi compañera María Ángeles Gomariz, que está aquí, otra compañera, Cristina Sánchez López, vicerrectora in pectore actualmente, pues quisimos poner de manifiesto, es decir, que las variables contexto, y en concreto el contexto familiar, no es, ¿cómo les diría yo?, no es un lugar de hacinamiento de variables. Por ejemplo, y eso se nota mucho a nivel profesional, cuando uno está observando pues, determinados informes a nivel profesional, cuando uno ve un informe de un psicólogo de la educación, de un orientador. En España los pedagogos también nos dedicamos a realizar informes de evaluación psicopedagógica o psicoeducativa. Cuando, por ejemplo, no mezcla nadie articulación del lenguaje con dominancia lateral, aunque tenga su relación, o con el área cognitiva, o con los intereses profesionales, o con, no sé, rasgos de personalidad. Si está empezando uno a hablar de articulación del lenguaje, no pasa a psicomotricidad y luego sigue hablando de articulación del lenguaje, ¿no? En cambio, cuando se habla de familia, inmediatamente podemos estar en un determinado momento hablando de la dimensión afectiva del contexto familiar, de la estructura familiar, y de pronto volver otra vez a la dimensión afectiva, a otra dimensión que es más basada en las normas. Es decir, que como que metemos todo absolutamente, por lo menos en España sucede. Yo no sé sinceramente aquí si es así o no. Por lo tanto, seguir investigando en conocer, es dotarse de constructos con referencia empírica sólida. Y por eso es necesario, verán que cada vez que termino un objetivo les diré que verán que es necesario seguir trabajando, investigando en este ámbito. Respecto al segundo objetivo, que hablaba de explicar, intentar encontrar las causas, el origen de los fenómenos, etcétera, etcétera, pues en el caso de los contenidos, objeto de estudio, procesos socioeducativos, familia, comunidades, miren, no necesitamos grandes teorías generales, ejemplares, al estilo, como decía, ya sé que no estamos en filosofía de la ciencia, pero pues cuando hablaba Thomas S. Kuhn, cuando hablaba de sus segundos pensamientos sobre paradigmas y comentaba que los modelos estaban compuestos por unas teorías ejemplares que servían como ejemplo. No necesitamos ese tipo de teorías en principio. Es decir, nos conformamos con pequeñas teorías, pequeñas investigaciones para explicar. Y disponemos de un conjunto de investigaciones rigurosas que reúnen absolutamente todos los requisitos de criterio científico, de observabilidad, falsación, etcétera, etcétera, y que ahora les pondré un ejemplo. Algunas de ellas las conocen ustedes. Y ya digo, con todas esas teorías, con todas esas pequeñas teorías, investigaciones de mayor o menor nivel de integración de realidad, somos capaces también, como diría Popper, generar pues una red cada vez más tupida de la realidad de los procesos socioeducativos de la familia y de las comunidades. Y a propósito de estos temas, por ejemplo, hay investigaciones que nos informan, y algunas se han señalado a propósito del clima, también del rendimiento, del abandono, de la deserción. Es decir, existen investigaciones muy sólidas, tremendamente sólidas, en Chile, en el continente asiático, en Europa, acerca de
la importancia de la relación familia-escuela en todo lo que tiene que ver con el rendimiento. Llámese éxito, fracaso, llámese abandono, deserción. Pero es que también está relacionado y está estudiado, súper estudiado, la relación con el clima de convivencia, con el autoconcepto, con la motivación por el aprendizaje o por la propia construcción de comunidades de aprendizaje. No les voy a plantear todas las investigaciones, ni mucho menos, pero solo a modo de ejemplo. Les he puesto ahí las investigaciones para que vean que no es solo un autor y un paréntesis con una fecha, sino que están de alguna manera datadas y contempladas con los contenidos precisamente de esas investigaciones. A propósito, por ejemplo, del rendimiento, la deserción, el abandono, además de lo que estaba señalando la profesora Sarakosti en la presentación, un autor como Cox, es decir, a través de 18 estudios empíricos, es decir, estudia lo que es la colaboración entre familia y escuela. Y resulta que los resultados, se concluye que los resultados escolares de los niños, de los chicos, de los chavales, digamos que son significativamente amplios cuando esta relación y esta colaboración se da, y en su comportamiento en general en el aula. Mayor efectivas o son las intervenciones, cuando las intervenciones son más efectivas en los padres, en el aula, en la colaboración con los centros, cuando se trabaja conjuntamente, cuando se comparten objetivos, familia y escuela, pues digamos, cuando existe un intercambio en la comunicación bidireccional, no solo unidireccional, pues digamos que todo eso está contrastado que mejora el rendimiento, disminuye el absentismo, el abandono, etcétera, etcétera. Unas compañeras con las que compartimos, unas compañeras y unos compañeros sería el segundo punto, de Castro, Bisaoain, de la Universidad Complutense de Madrid, del País Vasco, de La Rioja, de la Universidad de La Rioja, también generaron a través de unos datos comunes que nosotros también manejamos, basado inicialmente todo el bloque en 14.500 familias de toda España. Se presentan, en este caso no es justamente esa investigación, pero sí que trabajan a través de la técnica de metaanálisis, pues con 37 investigaciones primarias a propósito de cómo se asocia o cómo se relaciona la participación de las familias y el rendimiento académico. Y como pueden ver, fruto de ese metaanálisis, pues que se concluye que, es decir, el seguimiento, la participación en la educación escolar por parte de las familias en el aprendizaje, en la comunicación, es tremendamente productiva cuando se desarrolla. Había no solo los beneficios de la participación o de la relación de la familia y escuela, no es solo respecto al concepto o los conceptos de rendimiento académico, rendimiento escolar, ni siquiera sobre el asentismo, etcétera, etcétera. También el clima de convivencia o el clima social, como señalaban en las presentaciones la doctora Sarakosti. En otros contextos asiáticos, pero también en España, nosotros estamos ahora mismo, la profesora Maya sabe que estamos ahora mismo precisamente imbuidos, metidos en un proceso de investigación muy complejo, en el que acabamos de recoger, pues, dentro de una municipalidad, solo una pequeña municipalidad de la región de Murcia, de unas 3.639 familias, información sobre la percepción de la convivencia escolar de 1.500 alumnos de educación infantil primaria, la percepción de los chavales sería en primaria y en secundaria, y que coinciden de alguna manera con estas otras investigaciones, digamos, que se dan en el ámbito asiático, en el que se concluye que justamente la participación de los padres influye en el clima positivo y al mismo tiempo limita o reduce las situaciones de acoso, de violencia escolar, bullying, etcétera, como se le quiera denominar. Siguiendo con otros beneficios, con los mismos beneficios sobre la convivencia en los centros escolares, en las escuelas,
esta referencia también de esta investigación que les adelantaba antes, de María Castro, Luis Lizasoain. Los nombres vascos en euskera a nosotros también nos cuesta mucho trabajo pronunciarlos. Repito que emana de una macro investigación a nivel de toda España, desde la que se trabajó, aunque ahí se eliminaron parte de la muestra, pero que inicialmente eran de 14.500 familias de todo el Estado español, con un muestreo estratificado por todas las regiones del Estado, salvo una que se negó a participar, pero bueno, son también de cuestiones de tipo político que no procede entrar. En este caso concreto hace referencia y subraya la idea de sentimiento de pertenencia como una de las dimensiones que realimenta o que se realimenta en los procesos de participación de las familias. Mañana mi compañera María Ángeles Gomariz en su intervención hará referencia también a estas dimensiones de sentido de pertenencia, comunicación, etc. Y justamente cuando se comparten esos objetivos, cuando existe interacción, bidireccionalidad en la comunicación, pues lógicamente mejora absolutamente todo el clima de convivencia. Rendimiento académico, limitación del asentismo, clima de convivencia, son aspectos positivos que mejoran la participación y la relación entre las familias y el profesorado en la vida en los centros. Pues curiosamente también el concepto, es decir, la percepción que tienen los chicos de sí mismos, curiosamente mejora también en investigaciones. No solo he cogido unas, por no aburrirles sinceramente, y de ponerle ahí muchas investigaciones, pues unas más representativas, ¿no? Como es la del profesor Kuhn. En concreto, a través de alumnado de educación primaria, cómo mejora el autoconcepto justamente cuando los padres son partícipes también de los propios objetivos desde el hogar de lo que es la educación escolar de sus hijos. O la motivación por el aprendizaje como otra dimensión. Es decir, curiosamente, cuando los chicos ven que sus padres están participando en la vida del centro, lógicamente se incorpora un elemento añadido. No es un lugar que yo rechace, es un lugar donde yo comparto con mis padres. También a la inversa. Cuando se trata de formación de padres, el chico en la casa puede ser el maestro. Tenemos una experiencia preciosa, mi compañera María Ángeles, con otra compañera María Ángeles, en una ciudad, en Manizales, en Colombia, cómo se estaba desarrollando una escuela de padres a través de la escuela, y justamente uno de los elementos catalizadores y dinamizadores era el propio niño. Es decir, cómo yo soy allí el educador en mi casa. Bueno, y eso lo hace, es decir, puede ser en un sentido, en el centro, en la familia, es decir, lo importante es la intercomunicación, el compartir justamente este tipo de objetivos, que mejora realmente todo lo que es el proceso socioeducativo. Y por último, como una investigación relevante también, un compañero de España y su equipo, Flecha, de apellido, digamos que generan, o que es un poco también lo que nosotros en esta municipalidad donde estamos trabajando queremos, se llama Torre Pacheco. Es un centro, una municipalidad donde existe multitud de personas de origen inicialmente no español. Por la inmigración es un sitio donde existe mucha agricultura y se está incorporando fundamentalmente muchas personas del norte de África que acuden a España pues a intentar vivir y fundamentalmente, y claro, pues acuden con sus hijos. Y solo para que se hagan ustedes una idea, pues existen centros en los que más del 50% del alumnado
de chicos o chicas, un 55% en algunas ocasiones, pues son de origen magrebí, del norte de África. Tenemos también una colonia hindú. En fin, hay una interculturalidad, vamos, extraordinaria. Y el caso del profesor Flecha pues es un poco similar. Nosotros tenemos que aprender mucho de él y vamos, de su equipo. En ello estamos, no estamos parados tampoco. En el sentido de que queremos incorporar poquito a poco, a los padres en lo que es la dinámica del propio centro, en la medida del que profesorado y padres vayan de la mano y coincidiendo en objetivos. Repito también mañana, mi compañera María Ángeles Gomariz pues les comentará cosas respecto precisamente a estos retos. Sin destriparle la comunicación, les voy a explicar simplemente un reto para mí o para nosotros tremendamente importante, por ejemplo, que las familias magrebíes, alguna de las familias magrebíes, se incorporen dentro de las directivas de las asociaciones de padres que gestionan o que participan en los centros. Parece una cosa sencilla, pero con solo que tuviéramos una, seríamos felicísimos todos. Les comentaba que justamente cuando los padres se incorporan dentro de lo que es el currícula, o sea, los currícula, la evaluación y por supuesto el apoyo en las aulas, pues todo, absolutamente todo, funciona mejor. Estábamos por el segundo objetivo, es decir, cómo se concreta esa idea de ciencia para un objeto de estudio como es la familia, los procesos socioeducativos y la escuela. Es importante que generemos buenos constructos, buenos conceptos de trabajo, que generemos investigaciones sin que sean súper extraordinarias, pero que tengan solidez y que vayan explicando regularidades. Y con todas esas regularidades poder predecir, pronosticar, anticiparnos. Quienes nos dedicamos a la evaluación psicopedagógica, como les señalo ahí, para nosotros es importantísimo todo lo que tiene que ver con la predicción. Un poco está en la base de lo que aquí se ha señalado y que me alegro haber coincidido con algunas de las informaciones que se han presentado. Y ahora lo verán por qué. Es decir, que tenemos que trabajar sobre las variables, pero todas las variables. Las de variable sujeto y las variables contexto. Es decir, bueno, un sujeto, ¿cuál es la variable que mayor capacidad predictiva tiene para el rendimiento académico? Dice, bueno, ¿cuándo? ¿En educación primaria, en educación secundaria? ¿Te refieres a las variables cognitivas, a las no cognitivas? ¿Dentro de las no cognitivas cuáles? En fin, quiero decir que... Pero bueno, esos son variables sujeto. ¿Y los contextos con los que interactúan? ¿Los contextos familiares, el contexto de iguales, el contexto social inmediato? Es decir, esos son también variables latentes fuertes para establecer predicciones, pronósticos. Por eso debemos de seguir ahondando justamente en esta línea. Si somos capaces de generar investigaciones, tendremos una mayor capacidad predictiva. Pero, como les digo en el punto último, esto la verdad es que en esta casa, y a ustedes tampoco les puedo decir mucho, porque solo tengo que felicitarles, porque efectivamente también coincidimos en revisar las informaciones y vemos que efectivamente investigadores de la Universidad de la Frontera desarrollan su primer sistema, o el primer sistema para la predicción de la deserción. Es decir, y ahí les pongo una frase: el compromiso escolar es un predictor estadísticamente significativo de las variables que intervienen en el éxito de las trayectorias educativas, sobre todo para aquellos colegios de alta vulnerabilidad social, reflejándose en resultados tales como el rendimiento y la asistencia y la promoción entre niveles y ciclos educativos. Y aparecen unas iniciales que obviamente son de Maya Saracosti. Es decir, pero no solo es, y sé que es así, es decir, no solo son variables sujeto. Es decir, sabemos que la capacidad predictiva del dominio de la articulación del lenguaje y el posterior desarrollo del dominio de la lectoescritura efectivamente
están asociados, etcétera, y tiene, claro, su capacidad predictiva, etcétera, pero no solo las variables sujeto, también las variables contexto con las que interactuamos. El objetivo 4 es, dentro de ese conjunto de objetivos para alcanzar la función última de la ciencia, es el de la valoración, y era con el que me anticipaba a propósito de los juicios de valor. Y ahora es cuando ya sí que les quiero comentar a propósito de cómo incorporar juicios de valor en investigaciones científicas. Es decir, yo ya digo que no me estoy refiriendo a prejuicios de valor, sino a juicios de valor. La broma inmediata que yo suelo hacer en estos casos, hace muchos años que no lo planteo así, pero permítanme que se la hagan, que les comente también la broma. Es decir, por aquí puedo haber bajado y habrán dicho, uy, este profesor español, qué bajito, qué gordito. Eso es un prejuicio de valor, porque es obvio que mido 1,95 metros. O sea, quiero decir, no, lo que pasa es que no lo aparento. No lo aparento, pero una taxista en Santiago que me fue a recoger me dijo, no, me dijeron que era usted bajito. Digo, ya estamos. Digo, yo le dije, Sonia, lo reconozco, no lo aparento, pero mido casi 2 metros. Bueno, eso es un prejuicio de valor. Permítanme la broma. ¿Cómo se emiten juicios de valor? Pues justamente con asideros rigurosos. ¿Y cuáles son nuestros asideros rigurosos? El primero, las teorías científicas. Y por eso le he puesto ahí la curva normal, la campana de Gauss, con indicación de los porcentajes clásicos, típicos, de más menos una sigma, más menos una desviación típica, etcétera, 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 etcétera. Es decir, nosotros podemos decir que una persona se encuentra en una situación inadecuada y estamos valorando la situación de esa persona. ¿Cuándo? Pues en función del criterio estadístico o el criterio que nosotros nos hayamos podido proponer. Antes les estaba comentando justo cuestiones relacionadas con articulación y uso del lenguaje, lectoescritura, etcétera, etcétera. Por ejemplo, sí, existen investigaciones que me dicen que todos los niños y niñas a partir de los 6 años ya tienen todo el repertorio fonológico y de uso del lenguaje propio de su lengua materna, sobre todo de articulación de fonemas. Pues si hay un montonazo o muchísimas investigaciones que nos lo dicen. Si yo tengo un niño o una niña que tiene 6 años y tiene problemas de articulación de fonemas, me dice aquello de Ramón o el, no sé, el de Levisión, es decir, está generando dificultades o está expresando el lenguaje con dificultades, podemos decir que esa persona, ese niño o esa niña se encuentra en una situación inadecuada. En función de las teorías científicas, nosotros valoramos también. Pues de la misma manera, si somos capaces de acotar constructos relacionados con los contextos familiares, comunidades, sociales, etcétera, podemos informar justamente en base a esos criterios de científicos de más menos, 1, 2 sigmas, lo que creamos conveniente en cada momento, si se encuentra en una situación adecuada, inadecuada, de vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Otros criterios y asideros de rigor son las políticas educativas. Aquí es cuando ya mis alumnos, cuando les comento esto, ya entonces me revelan totalmente. Y me dicen, bueno, va, Joaquín, está bien que vamos a aceptar que una cosa son los juicios de valor, otra cosa son los prejuicios de valor, pero que nos digas que las políticas educativas pueden llegar a ser un criterio riguroso para emitir juicios de valor. Digo, pues sí. Bueno, sí, yo digo que sí, pero a lo mejor me equivoco, ¿no? Por ejemplo, no sé en Chile, pero en España, por ejemplo, cuando los niños tienen están en educación infantil de 5 años, pues tienen que haber adquirido pues unas determinadas competencias, lectoescritura,
en fin, de cálculo, en fin, de todo lo que tiene que ver las materias, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que si un niño o una niña no ha adquirido esas competencias curriculares, pues, conclusión, se encuentra en una situación inadecuada. Es decir, tiene problemas de rendimiento. Es decir, que todos son asideros para valorar. Lo mismo podemos hacer con el tema de las familias, comunidades, etcétera, etcétera. Hay quien dice, ¿quién soy yo para emitir juicios de valor a propósito de determinadas situaciones de un contexto familiar X, el que sea? Como quien se introduce en la intimidad de una familia, ¿no? Desafortunadamente, al menos en España, y me imagino que aquí también, pues justamente existen momentos en los que determinados técnicos de política social pues tienen que emitir juicios respecto a lo que es la inadecuación de un contexto familiar, justamente pues para retirar la custodia, la patria potestad, etcétera, etcétera. Sí tenemos que seguir investigando en dotarnos de criterios, de instrumentos para hacer este tipo de trabajo cada vez más riguroso. Por eso es necesario, y de ahí la importancia de investigar y de transferir. Transferir. Transferir a través de las empresas, a través de la administración pública, todo este tipo de conocimientos. Y miren, es que tenemos que tener las personas que nos dedicamos al ámbito de las ciencias sociales, tenemos que tener, y en concreto al ámbito de la educación, como es el de mi compañera y me imagino que de muchos de ustedes, en ciencias sociales y en ciencias de la educación, de manera específica, todo lo que tiene que ver con los procesos socioeducativos, está bien lo del impacto científico, ¿eh? Está muy bien lo del impacto científico, pero ese, no voy a decir que es el menos relevante, pero a mí personalmente no es precisamente de los que más me preocupan. Les voy a hacer simplemente una pregunta a quienes se ejerzan función docente con alumnado de primaria, de secundaria, de educación infantil, o quienes estén cercanos o lo hayan hecho. ¿Cuántas personas, yo lo digo en la región de Murcia, cuántos maestros de la región de Murcia cotejan, leen estudios publicados en revistas JCR del primer cuartil, que se supone que son las más extraordinarias y que son las potentes y las que... Es decir, a nosotros, a mí, en fin, tenemos publicaciones de JCR y todo esto, entramos por Scopus, en fin, bien, ¿no? Ahora además que lo ha comprado un fondo chino de inversión, está bien que le demos dinero a todas las personas del mundo para que ganen dinero, ¿no? Y nos obsesionemos con ese tipo de cosas, pero algunas veces determinadas tendencias deberíamos de racionalizarlas un poco. Y lo digo porque a lo mejor yo soy el primer pecador. No soy el primer pecador porque me conozco y sé que no. Pero que realmente en la transferencia nosotros lo que nos interesa justamente es el impacto. Nosotros hemos pasado, mire, y me voy al segundo punto, hemos pasado de investigaciones exploratorias a investigaciones colaborativas, de investigación-acción, porque desde el 2006 veníamos recogiendo mucha información de lo que es, en concreto en la realidad española, la realidad de la región de Murcia, lo que es, pero también teníamos claro lo que queríamos que fuera. Y por fin desde finales de 2016, todo el 2017 y espero que hasta el 2020, estamos trabajando justamente en acciones de intervención con familias, con profesores. La profesora, la doctora Saracosti, sabe y le hemos estado comentando un poco cuál es nuestra línea de trabajo, cuáles son los inconvenientes. Es un tipo de proceso de investigación tremendamente de ida y vuelta, colaborativa, con profesores, con familias,
y que nos hacen replantearnos pensamientos y presupuestos iniciales. Bueno, pues esa es realmente la que nos interesa al final de una carrera, no el caso de mis compañeras que son muy jóvenes o más jóvenes, pero sí yo que ya estoy próximo a la jubilación, pues esto es lo que realmente me puede satisfacer como profesional y lo que creo que la sociedad española, en concreto la murciana, necesita. Al final, con todo esto, es cuando cubrimos la función, el objetivo último, la finalidad última, es decir, transformar positivamente la realidad, resolver problemas, mejorar las condiciones de vida, garantizar la sostenibilidad de la naturaleza, etc. Mejorando la situación de las familias y de las escuelas es como vamos a ir mejorando la realidad educativa en los centros. Y por último, el último objetivo, la función heurística de la ciencia, el adelantarnos a los procedimientos y poderlos transmitir. El nombre de nuestro grupo de investigación, que es Compartimos Educación, es así. Es decir, no voy a ser autocomplaciente diciéndonos cosas de piropos y tal, pero mire, hay un piropo que sí que quiero que sepan y que nos caracteriza, y es que somos muy generosos. No es un valor científico. O sea, hay otros valores muy importantes en la ciencia, el reconocimiento de los que nos precedieron, el respeto a los datos, el respeto a los análisis, el respeto a las fuentes. Este es un valor que no es habitual, no digo que no sea habitual en las personas, ni mucho menos, sino que cuando se habla de ciencia no se habla, pero es un grupo en el que rige la generosidad, y por eso es compartir educación. Y justamente porque entendemos que es un objetivo propio de la ciencia. Es decir, el trasladar a nuestros alumnos, a otras personas, pues justamente los hallazgos o aquello que hemos ido encontrando. Todo ello nos ayuda, pues como veis o como ven, pues formar para conocer, formar para explicar, formar para predecir, formar para transferir. Como conclusión, espero no haberles molestado mucho con cuestiones de filosofía de la ciencia, pero sí aplicada a lo que es el objeto de estudio. Quería concluirles que esta es, pues, algunas de las razones en las que uno se puede asir, agarrar, para encontrar razones que justifican, pues, la importancia que tiene el investigar y el transferir sobre la familia, los procesos socioeducativos y las comunidades. Y sin haberlo pensado, pues voy a terminar como alguna persona ha terminado. No, ni en la noticia del compromiso escolar, ni... en definitiva, sean inteligentes. Si tienen una institución excelente, como es el Centro de Investigación de Procesos Socioeducativos, Familia y Comunidades, como ha quedado de manifiesto en función de los proyectos que se han ido señalando, en función de todas las acciones que se vienen desarrollando, si es que solo le falta tener 2 o 3 personas titulares, profesores titulares, ¿a qué están esperando? Pueden transmitir excelencia, porque yo creo que este es un centro de excelencia. Por mi parte nada más, solo darle las gracias en nombre de mis compañeras y en el mío propio, y ya saben que nos tienen a su disposición, como bien lo sabe la profesora Sara Costi en Murcia, donde siempre les acogeremos con gusto y cariño. Y nada más.